Víctor Álvaro González, Next Step Finance, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Fed, Powell, ya ha pasado, ¿qué nos ha dejado? Pues nos ha dejado, yo creo, algunas buenas noticias. Hoy decía, vamos, que no digo solo yo que sea porque sea natural optimista, sino que, por ejemplo, hoy el Financial Times titulaba el dilema de la Fed es a partir de ahora cuánto mantener altos los tipos. Y claro, hay que pensar de dónde venimos. Venimos de que el dilema era cuánto subirlos. Luego 6%. El siguiente dilema era cuándo dejar de subirlos. Voy a quitar aquí para que esto no suene inopinadamente. Y ahora ya el mensaje un poco de los medios más metidos en el asunto es cuánto tiempo mantenerlos altos. Ese famoso alto por cuánto tiempo, pero ya cuánto. O sea, que quiere decir que esa narrativa es lo que va calando en los mercados. Y lo estamos viendo en los precios. Estamos viendo cómo el bono a 2 años ha marcado un techo clarísimo en 5,20, americano. Bueno, Europa todavía más, luego sí que hablamos de ello. Luego tenemos el 10 años que claramente cuando ha llegado al 5 y encima Bill Ackman ha pasado el florero, ya clara... 4,70, o sea, realmente Bill estamos Ackman, viendo... Bill Gross, Duckenheimer... Exacto, es el único. Y entonces, pues claro, ya los mercados tienen un punto psicológico muy importante y bueno, con una base real. Entonces ya estás viendo un agotamiento en la subida en el tipo de interés de los bonos norteamericanos y desde luego en los europeos. Por lo tanto, el mensaje, además, a mí me pareció muy importante la insistencia posterior también. A ver, él siempre se cubre, él siempre dice, estoy dispuesto a subirlos mañana si es necesario. Hace bien, tiene que mantener esa postura. Pero luego lanzó un mensaje repetidas veces, que para mí es importantísimo y es lo de las condiciones crediticias han cambiado. Y esto que hay que aprender a leer entre líneas a la Reserva Federal, yo me temía, porque como están tan hawkish, como se dice ahora, yo no quiero que sean términos ingleses, como están tan agresivos, digamos, en tema de tipos de interés, pues los tipos, me daba la sensación de que ellos no eran muy conscientes hasta qué punto la subida en el tipo de interés de los bonos, que aunque hayan bajado ahora algo, siguen habiendo subido mucho, es otra subida de tipos de interés. La propia Fed considera que esa subida de tipos puede estar... O varias, ¿no? De hecho, los analistas que yo he visto, así que me transmiten más seriedad en este sentido y que no lo hacen para llamar la atención y de tal, bueno, de hecho, departamentos de análisis de bancos importantes que suelen hacerlo bien, para considerar como mínimo una subida de 1/4 de punto, incluso hasta 3 subidas de 1/4 de punto. Aunque fueran solo 2 subidas de 1/4 de punto, cuando has tenido la mayor subida de tipos de interés, yo creo, de la historia, por lo menos en pendiente de la Fed, los ha subido a niveles que no se veían en 22 años, que son cifras a tener en cuenta, si además lo subes otros 2/4 de punto. No, implícitamente estás en el 6. Claro, y él decía que a mí me gustó eso, porque parece que están un poco en la torre de marfil muchas veces y decían, no, nosotros tenemos encuestas de consumidores, la gente ya le cuesta más, claro, si es que no es que solo la hipoteca cueste un 8%. Que todo cuesta más. Es que vas a comprar una lavadora, los americanos compran mucho a crédito. Todo el mundo, pues especialmente en América, todo es coches. Exacto, y entonces, claro, todo lo que suponga un crédito de más de 3 años, bueno, todos en general, pero sobre todo de 2 en adelante, pues ha subido un montón el tipo de interés. Entonces, claro, si a eso añades el corto plazo, el equivalente al Euribor, el no sé qué, claro, es un apretón a las condiciones, lo que llaman condiciones, para quien no conozca esto, las condiciones crediticias o financieras se refieren a eso, a lo difícil que es financiarse. Entonces, unas veces es muy fácil y ahora es mucho más difícil porque los tipos han subido en toda la curva y la famosa inversión de la curva, y con esto acabo, que no me quiero enrollar mucho, la famosa inversión de la curva, como siento decir, dijimos, en lugar de con una recesión, se ha solucionado, entre comillas, con una subida de los tipos de interés a largo. Es decir, que los tipos de interés, la curva estaba así, que no, como no debe estar, y ahora se han levantado ya los de largo. Ahora hay que ver cuánto bajan los de corto. Hay 2 cuestiones ayer que surgieron a la vez que Powell. Uno de ellos era esa emisión menor que iba a tener que hacer el Tesoro, que también relajó mucho, sobre todo al diferencial del 10 años. Y el otro punto es el GDP Now de la Fed Atlanta. Vamos a ver si nuestros compañeros pueden poner aquí el gráfico, porque el desplome es así de cómo se ha comportado. Fíjate, Víctor, el GDP Now, esa estimación puntual de la Fed Atlanta, ya no está ni en el 4, ya no es que no esté en el 4,9, que tendríamos que poner el gráfico por encima del techo, sino que en el dato que ayer presenta el GDP Now de la Fed Atlanta nos marca que ni tan siquiera el 2%, que está frenándose en seco.
la economía estadounidense. Cosa que no fue el discurso base de Powell ayer. Hablaba de ese famoso no landing, pero la ralentización económica empieza a ser muy agresiva. Venimos del 4,9 para hacer un 1%. Bueno, hay que matizar que no sé qué está pasando con los indicadores adelantados norteamericanos. No vale ninguno ya. En general, los indicadores americanos, yo no sé si se ha metido ahí la inteligencia artificial y no es suficientemente inteligente, o son hackers rusos, o qué pasa, pero es que hay días que la economía norteamericana va como un tiro por indicadores oficiales e indicadores adelantados, y hay días que los indicadores adelantados... Bueno, o los revisan, como en el empleo. O lo revisan y no tiene nada que ver. Pero es que no es que digan, no, es que hay pequeñas discrepancias, no, es que o va muy bien la economía americana o va a ir muy mal. Pero incluso en los datos reales del momento vemos, por ejemplo, datos de consumo muy buenos, pero datos, por ejemplo, de confianza del consumidor muy malos. Bueno, pues puede ser más explicable porque el consumidor esté gastando mucho, pero diga, bueno, pero esto se está estropeando. Pero incluso otros, o sea, hay muchos datos en ofertas de empleo. Al final no hay un dibujo muy claro. Entonces ahí es conveniente hacer lo que está haciendo la propia FED. No es lo más adecuado, porque lo adecuado es tener una visión más hacia adelante, pero yo creo que son conscientes de que van un poco como cuando vas en el coche y se empaña o no funciona limpiaparabrisas un día como hoy que está lloviendo un montón. Entonces yo creo que van un poco así, por lo tanto yo esto me lo tomaría como un dato más, pero me quedaría sobre todo con los datos más oficiales. Y a día de hoy los datos oficiales son que la economía americana no es que crezca muy robustamente, pero crece, lo cual no es de extrañar cuando, como tú bien dices, se está endeudando el país a extremos nunca vistos. Entonces, claro, ¿para qué se endeuda? Pues para hacer rotondas, para que nos entienda la gente que no sabe de economía. Ya ha visto aquí cómo cuando ha habido que apretar un poco el crecimiento, pues se hace gasto público, se hacen inversiones en infraestructuras, bueno, ahí hacen aeropuertos, ahí hacen vías digitales, ahí no sé qué, pero al final lo que hay es un enorme gasto público. Entonces yo veo difícil una recesión en Estados Unidos, lo dije en su día, lo mantengo. Profunda. Puede haber una recesión, pero no puede ser muy fuerte porque tú artificialmente estás metiendo dinero para que crezca la economía, y si tú vas a hacer un aeropuerto tienes que contratar a empresas privadas que a su vez contratan gente para construir el aeropuerto, y de ahí en adelante. Por lo tanto, me lo tomaría esto con cierta... Y no lo digo que eso sea una buena noticia, porque lo que necesitamos, hablando de como inversores y en los mercados, es que haya malas noticias económicas, que la FED dé por definitiva, que yo creo que ya lo va a ser, pero que dé definitivamente por cerrado el ciclo de subidas de tipos y se empiece a hablar de que bajen. Y en ese momento es cuando se va a notar de verdad en los mercados. No que bajen, sino que en el run de los mercados, en los medios, en las redes, ya el comentario no sea cuándo van a subir, cuánto van a subir, cuánto más, no sé qué, no. Empieza a decir, ¿bajarán en tal o bajarán en cuál? ¿Cuánto bajarán? Y cuando entre ese run, pues ya se verá mucho en el mercado de bonos, y es que es de cajón. Desde 2022 los mercados están mal, no por la guerra de Ucrania, ni siquiera ahora mismo, aunque eso es un riesgo importante por la guerra en Oriente Medio, sino que lo que está mal es porque la Reserva Federal se ha puesto a pisar el freno como si no hubiera un mañana. Y eso, si cambia, pues cambiará también la evolución de los mercados. ¿Es momento de empezar a rotar con este fin de año el inversor, o pensáis que aguante un poquito más hasta que se termine de definir que es pausa, caminata y habrá bajada de tipos? ¿O es buen momento para rotar ahora con el fin del año? Sí, nosotros yo he de reconocer que rotamos un poco pronto, aunque aceptamos una cosa, y es ir pasando de monetarios, recomendar, o en las carteras gestionadas, hacer que se hiciera de esa manera. Nosotros hicimos una cosa muy bien en 2022, que fue evitar 100% la renta fija. Incluso apostamos contra la renta fija. Y usamos mucho monetario. Y luego hemos ido cambiando los monetarios poco a poco, sobre todo a renta fija de corto medio plazo. Entonces, en ese sentido nos hemos adelantado un poco. O sea que ya hemos rotado. Pero hemos rotado, y aquí viene la buena noticia, en la parte que menos ha sufrido la subida de tipo de interés de los bonos. De hecho, ya ahí estamos en positivo. En cambio, la duda es cuándo rotar hacia los plazos largos. Y eso, pues, no creo que esté muy lejos, pero de momento, y vista la experiencia tan mala que han sido los plazos largos, los bonos a largo plazo y los fondos que invierten en ello, al final, si se va a seguir desinvirtiendo la curva, pues tú vas a poder ganar dinero en plazos de deuda, en deuda pública, de 2, 3 años, o 1 y pico, vas a seguir ganándolo y tu riesgo es mucho menor, porque son menos sensibles a los movimientos de los tipos de interés, y da un cupón del 5 y pico %. Entonces ahí está claro, es una salvajada, y es deuda pública norteamericana, o sea, no es que estemos hablando de deuda de Zimbabue. Y luego resulta que tienes en Europa, que de eso se habla poco,
pero en Estados Unidos podemos tener ciertas dudas sobre el crecimiento. Lo cual, insisto, a más crecimiento peor para los mercados porque menos seguridad de que la Fed acabe ya de una vez de apretarnos las tuercas vía tipos de interés. Pero en Europa estamos camino de la recesión. Tampoco creo que sea muy profunda porque lo mismo, los fondos Next Generation, lo otro, los funcionarios, o sea, se mete dinero para que crezca la economía europea más de lo que crecería de forma natural. Pero dicho esto, aún así, pues por mucho que estén metiendo, la realidad es la que es y ya tienes países europeos en recesión, otros como nosotros que están ya a puntito, y en Europa la recesión es lo que va a garantizar que la inflación baje y yo creo que el BCE se va a comer esas palabras. Ha imitado la frase porque les ha molado, ¿no? En los mercados hay mucho de eso de las frases que venden y qué bonito esto, el riesgo asimétrico, cosas que suenan como bien, como muy técnicas, ¿no? Y entonces ellos han dicho, si la Fed ha dicho que tipos altos durante bastante tiempo, nosotros vamos a decir lo mismo, lo cual demuestra un desconocimiento de la diferencia que hay entre la economía norteamericana y europea. Ya quisiéramos nosotros, en economía real, tener el crecimiento norteamericano. Aquí no va a ser ni de lejos lo mismo, y yo en Europa diría tipos altos por cierto tiempo, más que por un largo tiempo. Hablando ya de fondos de inversión, que es la especialidad de Nextstep, ¿qué son las clases limpias en fondos? ¿Quién las puede utilizar? Porque entramos en que si rotamos o no rotamos, cómo rotamos también va a ser importante en el caso de que y llegue. Tanto, sobre todo en renta fija, por ejemplo, que la comisión es vital. Es que, claro, entre un fondo que cobra en renta fija el 1,20% y otro que cobra el 0,60%, la diferencia es enorme, y por supuesto también en renta variable. Lo de las clases limpias, España siempre es diferente y pasan cosas buenas y malas que no pasan en ningún sitio del mundo. Entonces, en este país, tú, imagínate unos pantalones, unos vaqueros Levi's. Yo como soy ya boomer, pues digo Levi's. La marca que funciona es otra, ¿no? Entonces, unos vaqueros Levi's exactamente iguales, que costaran un 40% menos en un sitio respecto a otro. Mismo pantalón, misma medida, exactamente el mismo modelo, que costara en una tienda A, costara X, y en otra tienda B, costara X menos un 40%. Pues esto pasa en España con los fondos de inversión y la gente no lo sabe. Bueno, hay gente que lo sabe, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, cualquiera en España podría comprar el fondo X a un precio mucho menor, con una comisión de gestión mucho más baja, si en lugar de ir al banco A, se va al banco B. Parece increíble, pero es totalmente cierto. Es cierto también que no son los grandes bancos los que ofrecen estas clases limpias, pero son bancos perfectamente solventes los que lo hacen, y además queda igual, porque tú una vez compras un fondo ya no dependes del banco, tienes el fondo, o sea, tu dinero está en el fondo, no está en el banco, por tanto da igual con quién lo compres. Y nosotros, de hecho, ahora podemos ya decir, en breve podremos decir, ahora garantizamos el acceso a clases limpias, pero a partir de cierta cantidad, en realidad una cantidad relativamente pequeña, Pero es que pronto vamos a decir, calculo en 2 semanas, que cualquier cliente que se asesore con Nextstep va a poder utilizar clases limpias si quiere. Es decir, le vamos a decir hasta 3 plataformas en las que puede comprar esas participaciones en esos fondos un 30 o 40% más barato que los otros. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo. Son entidades que lo que han dicho es, inteligentemente, y me extraña que las grandes no lo hayan hecho, o alguna grande. Esto si viviera ahora Emilio Botín padre, con todos los respetos a su hija, lo hace muy bien, pero él, que era muy agresivo comercialmente y era muy disruptor. Y entonces es el que creó las supercuentas. Cuando nadie pagaba el pasivo en España, él llegó y dijo, ¿y por qué no pago yo bien una cuenta corriente y me llevo cuota de mercado? Sí, le costó dinero, pero se pasó el banco de estar aquí a estar allá. Entonces, entidades pequeñas, ¿qué hacen? Dicen, para ganar cuota de mercado en fondos de inversión, ofrezco estas clases limpias. La comisión es mucho menor, o sea, en un fondo de renta variable, en lugar del 1,80%, te va a cobrar un 0,40. Dices, qué barbaridad. Es enorme. Luego, para ganar dinero esa entidad, cuidado, evidentemente tienen que ganar por su trabajo, lo que hace es cobrar una comisión de custodia fija. Es decir, que te cobra 0,40 del fondo, por ejemplo, más otro 0,40 o otro 0,30 de comisión de custodia. Coste total de ese fondo, un 0,60 o un 0,70.
0,60, 0,70% anual, frente al mismo fondo en otra entidad que te cuesta 1,80%. O sea, imagínate el ahorro cuando tú tienes 50, 100.000 euros de inversión, es una pasta. Importante. Ahora tenemos rentabilidades más altas, pero hace unos años era toda la rentabilidad. Exacto, pero es que ahora mismo imagínate tú esa diferencia de un 0,50 en un fondo de renta fija todos los años. Es que no tiene nada que ver. Y sobre todo, imagínate en varios años en toda tu gestión de la cartera. Bueno, es que tú miras con ojitos el 5% y los ojitos se te caen cuando de verdad ves el ingreso de la rentabilidad. Las comisiones, eso se nota un montón. Entonces, al final, lo bueno, cuando hay un oligopolio, siempre, es como todo, cuando hay un oligopolio siempre hay pequeñas, digamos, grietas en la muralla. Entonces, si sabes aprovecharlas, te puedes ahorrar muchísimo dinero en comisiones. Dinero que además, por cierto, si alguien quiere saber cuánto es, solo tiene que ir a nuestra web y hay una calculadora de ahorro de comisiones, pone cuál es su cartera, cuáles son los fondos y sabe exactamente en euros cuánto se puede ahorrar utilizando clases limpias. Importante, no nos llevamos ninguna, somos independientes para todo. O sea, nosotros no nos llevamos comisión de ningún fondo que recomendemos, de ningún ETF, absolutamente ningún producto financiero. Somos independientes certificados por la CNMV como tales y, por supuesto, tampoco nos llevamos ninguna comisión de estas entidades que ofrecen clases limpias. ¿Por qué lo decimos? Porque es un buen asesoramiento. ¿Y por qué buscamos esas entidades? Porque nuestros clientes que nos pagan porque les asesoremos se van a ahorrar mucho dinero y van a estar muy contentos de que les demos esas opciones. Pero nosotros evidentemente no cobramos de ninguna plataforma de ningún tipo, ni siquiera porque ofrezca clases limpias. Eso también que quede claro. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, Next Step Finance. Buen día y buen negocio. Muchas gracias, igualmente. 9:54 de la mañana, vamos a la clave sostenible del día de la mano de JP Morgan Asset Management.